Bueno, pues muy bienvenidos a nuestro ciclo de primavera que tiene como tema los archivos privados en México. Estas conferencias nacieron en función de la exposición que tenemos en el Museo Sumaya del Sur, que los invitamos a que visiten esta exposición porque son los tesoros más importantes de acuerdo a la temática de la exposición, que es sobre vida cotidiana, de los archivos privados. Entonces hay sorpresas muy gratas, muy gratas. Hay que ir con mucha paciencia, ver la exposición, es gratuita por otro lado y es un bonito paseo el que podrían hacer ustedes en el Museo Sumaya, que está abierto toda la semana. Creo que los lunes es el día que cierran, en fin, pero yo creo que sería muy grato para que ustedes observen directamente los objetos, documentos. Hay hasta un piano del siglo XIX, único en México, que prestó el archivo de la Orquesta Sinfónica de México, entre otros, el Franz Mayer que prestó. Prestamos libros antiguos, entre ellos un incunable que ahorita veremos. Bueno, entonces vale mucho la pena, es una forma de difundir estos archivos privados en México que son muy ricos y bueno, pues el ciclo de conferencias está en función precisamente de esa exposición. Así que lo ideal es complementarlo con una visita que ustedes puedan hacer directamente, ¿no? Bueno, hoy inauguramos nuestro ciclo de conferencias con la presencia del Museo Franz Mayer, que si algún museo tiene una tradición en México privada, pues sin lugar a dudas es el Museo Franz Mayer, que yo creo que todos ustedes conocen. Si no, bueno, pues obligatorio ir al centro de la Ciudad de México para conocerlo. El título de la conferencia es Colección Franz Mayer, Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, del que les va a hablar precisamente la maestra Miriam Velázquez Martínez. Ella labora en el Museo Franz Mayer. Actualmente está realizando la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en la biblioteca del museo durante más de 10 años, logrando conocer de manera directa la colección bibliográfica de Franz Mayer, especializándose como bibliotecaria de arte mediante cursos. Actualmente es responsable de la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste. Quizá la colección de libros, la biblioteca, sea lo menos conocido de la colección del museo, porque, bueno, siempre el gusto que nosotros tenemos es de ir a ver los objetos, ¿no? Pero los libros, pues, es una parte muy importante de estos archivos privados, como la del Centro de Estudios, la del Museo Sumaya, que lo ha ido formando a través de los años que ya lleva fundada, que por cierto, hoy celebra el Museo Sumaya su primer año de apertura en la zona norte, en lo que se conoce ahora como Nuevo Polanco, en Plaza Carso. Por si quieren ir, también están invitados. Es a las 7 la inauguración de una colección nueva que fueron adquiriendo del año pasado al actual, incluidos algunos documentos y objetos del Centro de Estudios, como por ejemplo el mapa de Jimeno y Planes, que lo extrañamos mucho, que estaba aquí y que ahora lo pueden ver allá en el propio centro, en el propio Museo Sumaya. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a todo el ciclo. Ahí tienen ustedes los programas, es muy interesante. Hay algunos archivos privados que son menos conocidos, entonces es importante ver qué tienen esos archivos, que la característica que nos une es que son abiertos al público. Eso es lo importante. Bueno, pues muchas gracias y te escuchamos. Gracias. Gracias. Buenos días. Primero que nada, deseo agradecer al Grupo Carso, al Centro de Estudios de Historia de México, al doctor Manuel Ramos, por la organización de la exposición temporal Archivos Privados, razón por la cual estoy aquí para compartirles los tesoros que resguarda la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, perteneciente al Museo Franz Mayer. Agradezco también a ustedes el tomarse el tiempo por estar aquí.
Bueno, iniciando. El museo y la biblioteca existen gracias a Franz Mayer, coleccionista alemán, quien llegó a México en 1905 y se nacionalizó mexicano en 1933. Él es Franz Mayer, en su etapa ya cuando había llegado a México, y su carta de naturalización. Bueno, Franz Mayer fue economista, corredor de bolsa y tenía grandes pasiones, entre ellas los viajes, la fotografía, el gusto por los perros, las plantas y los libros, obviamente. En su larga vida, Franz Mayer logró reunir 9.500 piezas de arte decorativo y alrededor de 10.000 libros, es decir, la misma cantidad casi de diferentes rubros, ¿no? Estas son imágenes de su casa de Franz Mayer y de la biblioteca. Ya en el museo, ya con la planeación de un museo, en 1945 Franz Mayer hace un fideicomiso con Banco de México, estipulando el deseo, y bueno, esta es una sala del siglo XIX, ahí tenemos el Salón del Estrado y cómo está la biblioteca. La duela de la biblioteca es original, de la biblioteca de Franz Mayer. Esta madera es cedro rojo, que por sí sola despide un olor muy agradable, y es para prevención también de nuestro material, para que no se hagan termitas. Bueno, Franz Mayer muere a los 92 años en 1975. Se realiza el inventario de todas sus obras, entre ellas los libros, y también, bueno, se busca un inmueble para albergar esta colección, y él estipula dos opciones: la opción de adquirir un inmueble nuevo o un inmueble histórico. El Banco de México decide rescatar el inmueble que data del siglo XVI, y lo último que fue este inmueble fue el Hospital de la Mujer. A lo mejor algunos recuerdan este inmueble, y bueno, fue una larga restauración y rescate del edificio que duró varios años. Esta es una fotografía de cómo estaba el claustro. En una primera etapa el museo se inaugura en 1986, y esta segunda etapa del claustro se inaugura hasta el 89. Al hacer este rescate se dieron cuenta que la fuente estaba intacta, entonces se hace todo este rescate y duró 3 años, por ello que la biblioteca se inaugura hasta el 89. Entrando de lleno a la biblioteca. La Biblioteca Rogelio Casas Alatriste resguarda la colección de libros reunida por Franz Mayer, quien destacó también como un excelente bibliófilo. Además, esta biblioteca se ha enriquecido con obra contemporánea, es decir, con adquisiciones y donaciones que el mismo museo hace, llegando así a 22.000 volúmenes. Es decir, Franz Mayer en vida coleccionó 10.000 volúmenes y actualmente tenemos 22.000. El material bibliográfico está especializado en arte decorativo, todo lo que es cerámica, vidrio, mobiliario. Es muy poco común encontrar temas sobre estos libros sobre estos temas, entonces afortunadamente Franz Mayer enfocó este interés. También tenemos historia de México del siglo XIX, algunos cronistas figuran dentro de esta colección, también los llamados viajeros extranjeros en México, lo que es Humboldt, Bullock, Minati. Tenemos ediciones, primeras ediciones, es decir, originales, que están al alcance de todo público. También una muy peculiar colección que tiene la biblioteca es el Fondo Quijotil, lo que nosotros le llamamos, que son en verdad obras únicas. Ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo, y tenemos cerca de 800 ediciones en 18 idiomas. La biblioteca lleva el nombre de Rogelio Casas Alatriste, que fue nuestro presidente fundador del patronato. Como en honor a él se da el nombre a la biblioteca, y bueno, el objetivo de la biblioteca es catalogar, clasificar, organizar y automatizar los fondos para preservar, difundir y el acervo bibliográfico reunido por Franz Mayer y posteriormente por el museo, para proporcionar así servicios a la comunidad de usuarios. Entrando un poquito más a fondo, dentro de lo que resguarda la biblioteca tenemos diferentes fondos. Uno de ellos es el Fondo de Libros Antiguos y Raros. El Fondo de Libros Antiguos y Raros, Franz Mayer como coleccionista no dejó
no dejó pasar por alto el libro como objeto de arte. Dada la naturaleza de estas obras, es muy poco común encontrarlas en colecciones particulares. De ahí la importancia de este acervo. Se localizan alrededor de 222 ejemplares antiguos, raros y curiosos. Dentro de estos existen 3 incunables. Recordemos que los libros incunables son los editados durante el nacimiento de la imprenta entre los años de 1450 y 1499, obviamente libros europeos. También figuran misales encuadernados con aplicaciones en plata, Biblias, libros de coro, certificados de nobleza que otorgaba el rey de España llamados ejecutorias de hidalguía entre los siglos XVI y XVIII. Estos manuscritos se expedían en España. Otro fondo que es como nuestra joya dentro de esta colección es el Fondo Quijotil. El Fondo Quijotil, Franz Mayer conformó 739 ediciones en 13 idiomas. Actualmente, con donaciones particulares y adquisiciones que el museo ha hecho, hemos llegado a 800 ediciones en 18 idiomas. En su mayoría de estas ediciones, los libros son anteriores al año 1905. Franz Mayer tenía esta política para sus Quijotes, es decir, no le interesaban libros que fueran más allá de la fecha de 1905. Actualmente estamos organizando también el archivo personal Franz Mayer, ya llevamos gran avance y dentro de este hemos encontrado mucha información sobre este fondo, incluso por ahí encontramos una edición rusa que le hizo su sobrina. No hemos encontrado exactamente de dónde viene ese interés de Franz Mayer hacia los Quijotes. Como bibliotecarios deducimos que, al igual que la Biblia es un libro importante en novela, entonces probablemente por ello sea el interés que tuvo Franz Mayer. Dentro de este fondo tenemos algunas ediciones destacadas. Tenemos la segunda edición publicada en Valencia en el año del Quijote, 1605, es nuestra edición más antigua y la joya de este fondo. También tenemos la primera publicada en la península ibérica, en Bruselas, 1607, y la primera edición en inglés en 1612. Esta edición es muy importante para nuestro fondo porque únicamente se conocen 3 ejemplares en el mundo, una en un particular en Barcelona, otra en el Museo Británico y una en el Museo Franz Mayer. También tenemos la primera edición, la segunda, la tercera y la cuarta de la Real Academia por grandes grabadores, entre ellos Carnicero, que bueno, para los cervantistas y para la gente que gusta el Quijote son ediciones únicas. Bueno, por lo anterior, la colección de Quijotes del Museo Franz Mayer es considerada una de las más representativas en América Latina. Actualmente, con este fondo participamos en el proyecto de Banco de Imágenes del Quijote disponible en Internet, realizado por el Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares. Ellos nos buscaron porque en España no encontraban ediciones completas. A partir de la edición grabada del Quijote, se desprenden ediciones con varios tomos. Recordemos que la primera es únicamente un tomo sin grabados y bueno, a partir de que se viene grabando la novela del Quijote se desprenden varios volúmenes y en España no encontraban los volúmenes completos. Franz Mayer tuvo esa dedicación de encontrar ediciones completas. Es por ello que participamos con ellos. Cuando tengan un momento de ocio en Internet, busquen Banco de Imágenes del Quijote, es una página excepcional para los que gustan del Quijote. Otro fondo muy particular dentro de la biblioteca tenemos el fondo de libros conventuales. Estos libros son 420 encuadernados en pergamino de variadas procedencias. Algunos de ellos, para ser precisas, 117 tienen marca de fuego. La marca de fuego, recordemos que es cómo se marcaba el lomo de los libros, más o menos si ubican cómo se marca a los toros, bueno, más o menos así se marcaba los libros y nos da el dato del convento al que pertenecía. Otro fondo importante es el de documentos históricos. Con este fondo hemos estado trabajando. En la biblioteca, como en muchas ocurre, son muy bajos los recursos.
Entonces lo que nosotros hacemos es pedir servicio social a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, por sus siglas la ENBA, y al Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Los chicos nos ayudan a tener estos proyectos. Este fondo de documentos históricos se trabajó, se automatizó, se le hizo proceso menor, lo que nosotros llamamos limpieza superficial, no somos restauradores, únicamente para conservar el documento, y bueno, ya se digitalizó, y este fondo fue el que se trabajó gracias a este apoyo de las escuelas. La mayoría de estos documentos corresponden al siglo XIX, aunque existen algunos del siglo XVI, XVII y XVIII. En este fondo comprenden títulos de propiedad, testamentos, libramentos fiscales y uno que otro documento perteneciente a la época de la independencia. Bueno, otro fondo que nos falta trabajar es el fondo de partituras. Franz Mayer, dentro de todas sus pasiones, también le gustaba la ópera. Es muy peculiar ver cómo este personaje tenía grandes intereses y, bueno, por ejemplo, él coleccionaba orquídeas, ¿no? Cuando Franz Mayer muere, las orquídeas eran como únicas, ¿no? Porque las traía de diferentes países. Él las dona al Instituto Botánico en ese entonces y, bueno, ahora hacemos cada año en el museo una venta de orquídeas en honor a este gusto por Franz Mayer, ¿no? Y los organizadores nos llevan una orquídea que dice, estas son las hijitas de las que coleccionó Franz Mayer, ¿no? Por ahí, si visitan el museo y pasan a la biblioteca, les presentaré a las hijitas de estas orquídeas. Bueno, dentro de los gustos estaba la ópera, y Franz Mayer alcanzó a reunir 325 partituras, en donde destaca música italiana, francesa, mexicana y alemana. Un fondo que es el que más se consulta, el que más demanda tiene por nuestros usuarios, es el Fondo General Franz Mayer y el Fondo General Contemporáneo. Es un poco complicado para nosotros el organizar esta biblioteca. ¿Por qué? Porque Franz Mayer le asignaba un número a sus libros, y posteriormente, cuando Franz Mayer muere, llega el inventario de Banco de México y le asigna un número de auditoría. Entonces, en términos bibliotecológicos, para nosotros es un poquito complicado tener tantos números. Nosotros manejamos lo que es LC, que es la clasificación universal para bibliotecas especializadas. Entonces, es un poco complicado conservar tantos números, pero bueno, en eso estamos. Actualmente estamos trabajando estos dos fondos para tener una catalogación en segundo nivel, que es cuando ustedes revisen la base de datos tengan un poco más de información de estas obras. El fondo de General Franz Mayer es al que corresponde libros especializados en artes decorativas, particularmente sobre obras que conforman el museo. Muebles, cerámica, platería, porcelana, cristalería, textiles, restauración y conservación de obras de arte. También por libros de viajeros de negocios relativos a la profesión de Franz Mayer, como agente de bolsa e inversionista, así como textos de historia de México del siglo XIX. En el Fondo General Contemporáneo tenemos catálogos. Afortunadamente, como biblioteca de museo, el museo participa con diferentes exposiciones temporales, con el préstamo de obra, como es el caso en esta exposición de archivos privados. La mayoría de estas exposiciones editan catálogos y tienen la obligación de entregar un ejemplar a la biblioteca. Es por ello que hemos crecido y que nos mantenemos principalmente con donaciones. No tenemos recursos para comprar todo lo que quisiéramos. El material de arte es sumamente caro, entonces lo destinamos al área de investigación que nos pueda dar sugerencias para ver qué comprar y en qué invertir, pero realmente lo que nosotros de lo que nosotros vivimos es de las donaciones, ¿no? También este fondo contemporáneo se está trabajando y próximamente vamos a tener nuestro catálogo en línea con nuestra nueva página web, que en meses va a estar ya abierta al público, ya con un catálogo en línea. Y bueno, poco a poco se han ido trabajando estos fondos. Recordemos que son 22,000. En el caso de los libros antiguos no se catalogan de manera igual a un libro nuevo. Entonces, poco a poco estamos haciendo esta tarea.
y ya, la meta es tener todo nuestro acervo y obviamente, por ejemplo, con este fondo de publicaciones periódicas, Franz Mayer también coleccionó revistas en cuanto al arte, tampoco se catalogan igual, hay que darle al usuario un poco más de información y poco a poco hemos ido trabajando nuestros fondos. En este fondo de publicaciones periódicas son revistas especializadas en artes decorativas, diseño, arquitectura, antigüedades, museología, conservación y restauración. Otro fondo particular dentro de la biblioteca es el fondo de catálogos. Dentro de este fondo están más de 5,000 catálogos que Franz Mayer iba comprando. No, yo asumo que no era como para coleccionar, sino era donde él revisaba las casas de subastas, las principales Sotheby's, Christie's, Morton actualmente. Él iba comprando estos cataloguitos de subasta para ubicar sus obras. Y es muy peculiar encontrar anotaciones de Franz Mayer dentro de estos catálogos seleccionando sus obras y ver la obra seleccionada por Franz Mayer con el precio y verla en sala del museo, ¿no? Entonces todo esto se ha ido investigando. Con el archivo personal Franz Mayer hemos complementado la información de factura, pieza y catálogo de subasta. En este fondo se está trabajando también para tener como cierta reciprocidad con el área de investigación. También nosotros tenemos un catálogo interno de piezas del museo, entonces se pretende vincular toda esta información para que después podamos proporcionársela al investigador, ¿no? Un poquito más a fondo. Es muy complicado encontrar las procedencias de las obras y mucho más complicado de los libros, ya que Franz Mayer, bueno, le regalaban libros de arte, algunos están autografiados y algunos, en muy pocos casos tenemos las facturas, ¿no? Es muy complicado encontrar las procedencias. Entonces, y en libros antiguos, bueno, pues ni se diga, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, la revisión de este archivo personal nos ha ayudado a ir poco a poco. Este fondo es consultado por los especialistas, por los que ya buscan una pieza en específico y bueno, hemos ido trabajando en ello. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos en la biblioteca. La razón por la que estamos aquí, como decía Manuel Ramos, es la exposición Archivos Privados. Mencionaré que la Biblioteca Rogelio Casas Alatriste es miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AMAMPAC por sus siglas, desde 1994. Es un gran logro para la asociación poder mostrar parte de los tesoros que custodian los archivos privados para el deleite del público interesado. En lo que respecta al Museo Franz Mayer, las obras exhibidas son las siguientes. Fue un poco complicado seleccionar entre todo lo que tenemos 8 obras para esta exposición. Obviamente decidimos irnos un poquito más por los libros antiguos que no muchas veces están al alcance del público, ¿no? En primer lugar tenemos este incunable, recordemos lo que es el incunable, que son los libros editados antes del año 1500. Este es San Buenaventura, Tratado de San Buenaventura de 1489. Este libro es muy peculiar porque muestra una encuadernación original, está encuadernado en pergamino y tiene por ahí alguna acuarela en el lomo, no sé si alcancen a apreciar, y en el pie del libro tiene una marca de fuego. Obviamente esta marca de fuego fue posterior, tiene la marca de fuego del convento de San Francisco de Querétaro, ¿no? Entonces es una parte de la historia de este libro. Desgraciadamente no sabemos en dónde la adquirió Franz Mayer, ¿no? Pero bueno, la historia del libro nos dice que en algún momento de su larga vida perteneció al convento de Querétaro de San Francisco. Este otro libro es un libro de coro. Este es un manuscrito realizado con tinta y acuarela sobre papel. Su contraportada se decoró con una gran orla u orilla roja de huesos y calaveras decorados con oro, atributos franciscanos retomados por el monasterio de Santa María de Jesús.
de Franciscas Clarisas, a quienes perteneció este libro de coro. Los vestigios nos dan esta historia a quien perteneció este libro. La música inicia con una letra capitular, también iluminada en oro y una imagen de la Dolorosa. Los cantos contenidos se relacionan con las actividades propias del convento: maitines, laudes, misa, oficio de sepultura, etc. Estos libros de coro se utilizaban, como su nombre lo indica, para el coro de las iglesias. Me imagino que algunos han visitado la catedral y han visto al centro la sillería de coro. Bueno, los libros tienen un formato enorme. Este libro mide 61 centímetros por 41, entonces estos libros era para que alcanzaran a apreciar todos las notas musicales. Todos estos libros que les estoy presentando son los que pueden apreciar en la exposición de archivos privados. Este es un libro de lujo, lo que nosotros le llamamos así, libros de lujo. Este es un misal, se llama misal romano, según el decreto de sacrosanto de restitución del Concilio Tridentino. Este libro es de Venecia, de 1720. Es una reimpresión del misal promulgado en 1570 por el Papa Pío V, que contiene el modo de celebrar la misa tridentina, derivado del Concilio de Trento, que se oficiaba en latín. Estuvo vigente hasta 1969, cuando se instituyó la misa actual. Su encuadernación es en terciopelo rojo, con aplicaciones de plata repujada y cincelada. La cubierta tiene una orla doble que enmarca una mitra, símbolo de Cristo como cabeza de la iglesia. Franz Mayer tiene alrededor de 8 misales de este tipo, y bueno, nosotros le llamamos así, libros de lujo. Este es un ejemplo de ejecutoria de hidalguía. Bueno, esta es otorgada a Gabriel de Águila Gomara, en Valladolid, España, en 1631. Este manuscrito está realizado sobre pergamino, encuadernado en terciopelo, con sello de plomo, en el que aparece la imagen del rey Felipe IV al frente y el escudo de armas de la familia Gomara al reverso. Franz Mayer coleccionó de estos manuscritos 38 y tiene 3 hojas sueltas. Es muy poco común encontrar tantos ejemplares de este tipo en un particular, ¿no? La UNAM también tiene el Archivo General de la Nación, pero principalmente en un particular es muy poco común encontrar tantos manuscritos. Estos títulos de pureza de sangre los otorgaba España. Recordemos que España fue dominada por la gente de Oriente durante 4 siglos. Estos certificados de nobleza se otorgaban para certificar que la familia era de sangre puramente española. Estos se expedían en las cancillerías de Granada y Valladolid, que eran las más importantes en España, y bueno, tenemos desde el siglo XVI hasta el XVIII. Cuando viene la conquista a México, estos títulos de propiedad eran muy importantes, porque las personas que venían a ocupar un cargo importante en la Nueva España tenían que traer su ejecutoria de hidalguía. Hay ejecutorias de hidalguía novohispanas también, pero son muy poco comunes, la mayoría es de España. Bueno, estos son algunos tesoros dentro del Fondo Quijotil, como ya lo he hablado. Esta edición es una edición también llamada de lujo, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ilustrada por Gustavo Doré. Es de París, de 1863. Esta imagen es la más conocida del Quijote. Doré, dentro del prólogo del Quijote, pues, se describe a Alonso Quijano con una nariz aguileña y que se vuelve loco por todas las novelas de caballería que leyó. Entonces, todo esto Doré lo representa en este grabado, y bueno, él hace 120 grabados para el Quijote. Esta edición está en 2 volúmenes. Franz Mayer tiene 3 ediciones de esta publicación, y bueno, es una de nuestras joyas. Es uno de formato muy, muy grande, y también está exhibida dentro de la exposición. Otra importante es la de la edición mexicana. Esta está impresa por Mariano Arévalo, es de 1833, también tiene grabados. Esta es de 5 volúmenes,
Únicamente pudimos llevar un volumen a la exposición, exactamente la portada que ustedes ven es la que está exhibida, y bueno, los grabados están, es como una, no quiero decir copia, es una influencia de la Real Academia de 1782. Esta es otra pieza que está dentro de la exposición. Este es un libro muy importante, este viene en 2 volúmenes, es de Joaquín García Escasbalceta, es la colección de documentos para la historia de México de 1858. Escasbalceta fue historiador y bibliógrafo mexicano, reunió impresos raros y valiosos que compiló por primera vez en esta obra. Esta es una representación fantástica de la Cuenca de México, es una muy famosa. Y, perdón, con sus lagos y al centro y los lugares principales. La parte central deriva del plano atribuido a Hernán Cortés y evidencia del estilo de las vistas europeas del siglo XV y XVI. Esta también la pueden apreciar si visitan la exposición. Bueno, estas piezas fueron seleccionadas para la exhibición y está en Plaza Loreto, para quien desee ir a visitarlas. Y bueno, en general, la biblioteca del Museo Franz Mayer tiene sus servicios bibliotecarios, tiene consulta electrónica, tenemos una terminal. Para hacer esta consulta tienen que acudir con nosotros y bueno, ayuda a los usuarios en la búsqueda y localización de los libros sobre temas específicos. En bibliotecas especializadas es muy diferente a una biblioteca académica, ¿no?, donde los usuarios están por mayor y son muchísimos los que consultan. A diferencia de la biblioteca especializada, son un poquito menos de usuarios, pero en verdad a veces con un usuario nos llevamos todo el día, porque llegan a buscar temas muy, muy específicos. Tenemos el préstamo en sala. Como ustedes verán, todos estos tesoros pues no pueden salir. Cuando salen, perdón, cuando salen, en este caso a la exhibición, ya sale como una pieza del museo, ya no como un préstamo de libro, y tiene que ir con su avalúo y demás. Entonces, toda esta parte de préstamos a otras exposiciones ya las ve el área de colecciones y ya es como una pieza más del museo. El préstamo es en sala. El acervo se puede revisar en sala. Para consultar los libros antiguos, los interesados deben de especificar el motivo de su consulta por medio de una carta y tramitar una credencial de usuario. La credencial de usuario únicamente se llena un formato con sus datos, los datos de una persona como fiador, y se les expide una credencial que tiene vigencia por 1 año. Tenemos también préstamo interbibliotecario. Únicamente para el préstamo interbibliotecario se considera el fondo contemporáneo, son los únicos que pueden salir. Los demás fondos se consultan en sala. El préstamo interbibliotecario actualmente tenemos con 32 instituciones que tienen que ver con nuestra temática, lo que es arte. Tenemos el servicio de fotocopiado. El fotocopiado también aplica para el Fondo General Contemporáneo y para los libros que son después del año 1900. Ya después del año, los anteriores al año 1900 ya no se pueden fotocopiar, y si quieren reproducción, bueno, también se especifica por medio de una carta. Y tenemos también lo que son las visitas guiadas. Bueno, afortunadamente como biblioteca, afortunadamente y no, porque la visión se la lleva el museo. La biblioteca, bueno, está en el claustro del museo, en la parte alta, y la gente entra, bueno, los visitantes entran y piensan que es una sala más del museo, ¿no? Hasta les da miedo preguntar. Entonces, nosotros lo que hacemos es invitarlos a que se inscriban como usuarios, a que las obras que están en nuestros estantes cerrados se pueden consultar y están al alcance del público, ¿no? Afortunadamente, como biblioteca del museo, tenemos un área de restauración que son los encargados de la iluminación, de la humedad y demás, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos visitas guiadas dentro de la biblioteca, de repente nos piden sobre encuadernación, entonces hay que buscar ejemplares
que puedan ilustrar un poco ese tema. De repente nos piden grabados, nos piden libro antiguo, ex libris, en fin, son diversos temas los que nos han solicitado y nosotros preparamos visitas especializadas para los interesados. Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 45, en el Centro Histórico, y nuestro horario de servicio de la biblioteca es de martes a viernes, de 10 a 17 horas. El museo abre de martes a domingo, de 10 a 17 horas, y en horario de verano se extiende los fines de semana de 11 a 7 de la noche. Estamos analizando la posibilidad de abrir la biblioteca los días sábado para, nos han solicitado muchos los usuarios este día, entonces estamos analizando si podemos abrir los días sábado. Bueno, como ya dije, el Museo Franz Mayer y la Biblioteca Rogelio Casas Alatriste han contribuido a la difusión de la cultura en México y en el extranjero. A manera de conclusión, señalaré que sigue vigente haciendo realidad el sueño de Franz Mayer para el goce de los interesados en las artes decorativas y el diseño, como él mismo lo estipuló en vida: autorizar la salida temporal de objetos a exhibiciones fuera del museo, organizar exposiciones, hacer publicaciones y la conformación de una biblioteca con la finalidad de promover y fomentar el desarrollo del arte. Esta cita la sacamos con la revisión del archivo personal Franz Mayer en su testamento. Es muy curioso ver el testamento que hacía Franz Mayer. Franz Mayer vive 92 años, ¿no? Él nombra un patronato y desafortunadamente pues la gente amiga de Franz Mayer pues iba falleciendo, entonces Franz Mayer constantemente tenía que volver a hacer sus testamentos y nombrar nuevos patronos, ¿no? Gracias a toda esta información hemos complementado un poco más y convencimos a nuestro patronato de que estas obras salieran, porque los archivos privados de repente son un poco celosos de sus tesoros, ¿no? Pero bueno, yo como bibliotecaria de nueva generación digo, ¿de qué nos sirven todos los libros cerrados si no son consultados, ¿no? Muchas gracias.